esto es 20.000 de una vez y para siempre, y con muy poca posibilidad de que a eso se sume nada, ni del fondo, ni esto es ayuda oficial o semioficial, porque aún en el caso en que los bancos privados y los fondos soberanos que llame Besant a participar, no son voluntarios, van a venir solamente en la medida en que tengan la garantía del gobierno de Estados Unidos y bajo presión también del gobierno de Estados Unidos. Pero se acaban los 20.000 y después ¿qué? ¿Cómo se imagina? Pues bueno, acá tenemos como tres partes para lo que viene en Argentina, que es el aporte del Tesoro de Estados Unidos, que es más financiamiento, como lo explicaba usted, la garantía que da el Tesoro de Estados Unidos para poder cumplir con las obligaciones en dólares. Está el equipo de Argentina, que tuvo siempre ese sesgo, ¿no? A la desinflación, a quizás mantener un esquema basado en tipo de cambio, ¿no? De estabilización. Y también está el FMI, o sea, el programa final que va a ser Argentina de acá en más, o sea, va a pasar nuevamente por el staff del FMI, se imagina, y va a estar en un documento nuevo para poder cumplir tanto con el Tesoro y con lo que el FMI, que ahora está un poco corrido de la escena, pero es el que planteó el programa de abril y que claramente no estuvo cumpliendo Argentina. Bueno, sí, el Tesoro americano no tiene capacidad técnica para enfocarse en un país particular y no tiene el nivel, me refiero al staff del Tesoro, ni la capacidad en términos de recursos humanos como para hacer un programa para la Argentina que difiera del programa del fondo. O sea, el auditor principal de lo que sigue es el fondo, no es el Tesoro de Estados Unidos. Lo único que pone el Tesoro de Estados Unidos va a ser ese sesgo de hay que ayudar a la Argentina, pero al mismo tiempo exigiéndole que haga las cosas bien y que no se embrete de nuevo en un problema como el anterior, que era básicamente correr hasta llegar sano hasta las elecciones y después vemos. O sea, yo lo veo, veo totalmente imposible que después de las pruebas y errores y la cantidad de dinero que ha recibido la Argentina del fondo y ahora de Estados Unidos, el fondo vuelva a, digamos, a tener un rol pasivo y aprobar cualquier cosa que el gobierno le diga como parte de la estrategia, ¿no? Es decir, que van a tener otra visión de encarar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema acumulación de reservas. Amílcar, vos tenías un gráfico que lo mostraron hoy en el programa respecto a la meta a diciembre con el FMI. Hoy estás, ¿cuánto? ¿7.000, 8.000 millones de dólares abajo? Sí, cerca, sí, era de la original, está, ya te digo, ¿no? Bueno, sí, está cerca de 11.000 millones en negativo y la meta era menos 3.400, sí. Claro, es decir, 8.000 millones de dólares abajo de la meta con el fondo. Pero es la segunda vez que le incumplís, porque la primera fue en junio y ahora va a ser en diciembre. Ahora, Cotani, yo pensaba, usted dice, bueno, acá hay un respaldo, tenés el swap de 20.000 millones, pongámosle, no le sumemos los otros 20.000 de los bancos privados, porque como usted explica que el swap va a ser garantía de lo otro, y además el swap hoy no lo están integrando tampoco en las reservas brutas. Ya tenías 20.000 millones de dólares del fondo y organismos adicional a la refinanciación, es decir, que supuestamente era para cubrir vencimiento de deuda. Pero hay algún mecanismo, y obviamente tener esos dólares te permite que obviamente puedas no estar tan desesperado para acumular reservas, para dar la señal de que si efectivamente no volvés a los mercados, vas a cubrir con esos dólares los vencimientos. Pero está pasando algo extraño, como que en la dinámica, no solamente los argentinos, sino los inversores, quieren ver al Banco Central acumulando sus propios dólares. Y diría más, como que no evalúan lo mismo que sean dólares que se consiguen
emitiendo deuda, sino que quieren ver al Banco Central comprando todos los días de la manera tradicional, ¿no? Emitiendo moneda, emitiendo pesos, acumulando dólares, eventualmente esterilizando una parte de los pesos que se emitieron, porque es muy raro lo que estamos contando, que efectivamente Caputo dice, no hay problema, yo estoy consiguiendo 40.000 millones de dólares, que me cubre todos los vencimientos 2026, 2027, bueno, si la lógica de Caputo se plantea correcta, el riesgo país debiera desplomarse después de la elección. Bueno, no, porque los 20.000 son un flujo que apenas alcanza un año, a lo mejor un año y medio, y después ¿qué? Cuando se acabe. La acumulación de reservas propias es el colateral para conseguir acceso a los mercados internacionales que permita normalizarse, en el sentido que ese flujo privado a la tasa de interés que el mercado determine ocurre todos los años, ¿no es cierto? Pero esto es 20.000 de una vez y para siempre, y con muy poca posibilidad de que a eso se sume nada, ni del fondo, ni esto es ayuda oficial o semioficial, porque aún en el caso en que los bancos privados y los fondos soberanos que llame Bessent a participar, no son voluntarios, van a venir solamente en la medida en que tengan la garantía del gobierno de Estados Unidos y bajo presión también del gobierno de Estados Unidos. Pero se acaban los 20.000 y después ¿qué? O sea, nosotros queremos ver que durante el curso del año 2020, la Argentina, con esta tranquilidad que da el no tener que salir apuradamente porque hay un vencimiento a comprar dólares o para pagar intereses, porque sea que se usen los pesos que están depositados en el Banco Central del Tesoro o se emita, el efecto monetario va a ser el mismo, y una vez que los pesos están afuera, se acaba el argumento de que no hay pesos para correr contra el dólar. No, va a haber suficientes pesos para que, sobre todo si las empresas pueden comprar dólares, para que compren dólares. Entonces, el tema es cómo conseguir el acceso que permite un flujo permanente que me permite hacer el rollover de la deuda hasta que, con suerte, ya hasta la deuda empiece a bajar, porque vamos a tener inversiones directas de vaca muerta o de lo que sea. Eso requiere que alguien vea el esfuerzo de juntar dólares propios, que no haya reservas en dólares negativas. Y eso sí, porque eso da la idea de que hay un gobierno que está generando un superávit de balanza de pagos, esta vez sin pedirle nada a nadie. Entonces, esto es como un empujón para que se ponga en movimiento una cosa más permanente. Y una vez que baja el riesgo país, ya ese acceso a los mercados se convierte en continuo, ¿no es cierto? Sobre todo habiendo el equilibrio fiscal que muchos países no tienen. De modo que no es que haya acá una cuestión de, miren, ya conseguí los 20.000 millones de dólares, esto más lo que me desembolsa, lo poquito que falta que desembolse el fondo, más lo que se comprometieron a desembolsar los otros organismos. Con esto cubrimos hasta la mitad del año 27. Si uno hace esa cuenta de almacenero, pierde de vista que eso, si en ese proceso nos usamos todo ese dinero y no fuimos capaces de acceder al mercado en términos razonables, ¿no es cierto? Una tasa de interés con un riesgo país de no más de 500 puntos básicos, y bueno, el problema se va a presentar, y se va a presentar en el peor momento, que es justo antes de las elecciones presidenciales. Y la otra pregunta, veo en los informes de los bancos de afuera que todos planean para Argentina, aún en el mejor escenario, una reducción del déficit de cuenta corriente para el año próximo, ¿no?
Es decir, aún en el escenario más que pierde el gobierno, que el dólar se dispara y demás, eso se cierra más rápido, porque es un escenario recesivo, con un tipo de cambio real mucho más alto, pero aún en el escenario en que el gobierno gana, todos están viendo que el déficit de cuenta corriente, que no ha sido exuberante este año respecto a lo que ha tenido Argentina en otros momentos, ¿no? 2 puntos del PBI, unos, ¿cuánto, Amílcar? 17.000, 15.000 millones de dólares. Recordemos en el 2017 con Macri tuvimos un déficit de casi 5 puntos del PBI, que eran más o menos 30.000 millones de dólares. Pero, ¿qué está implicando eso, no? Porque ahora saco los dólares que se consiguen para cubrir los vencimientos de capital, si no se llega a acceder a los mercados. Pero lo que yo leo de eso es que todos están convencidos de que, bueno, de que no va a haber un financiamiento abundante para la Argentina para seguir lo que pensaba el gobierno, ¿no? Tipo de cambio bajo, viajes al exterior y que el argentino pueda tener, no sé, 10.000, 12.000 millones de dólares de déficit en la cuenta turismo, que se pueda crecer, no sé, 5 o 6% con un buen nivel de importaciones, incluso superior al de estos, 6.000, 7.000, tal vez 8.000 millones de dólares mensuales. Es decir, en ese aspecto todos están planteando de que los tiempos del financiamiento abundante, ahora para que funcione la economía, y por lo menos el año que viene no va a estar disponible para la Argentina. ¿Usted coincide con esa visión? Sí, me parece que el año 26 debe ser tratado como un año de transición preparatorio para que las cosas del 27 sean completamente distintas. O sea, por ejemplo, si por la necesidad de evitar un déficit en cuenta corriente alto o no financiable, el tipo de cambio tiene que ser superior, entonces generalmente eso va, el impacto va a significar una recesión, ¿no es cierto? Va a haber un aumento transitorio en la inflación. ¿Cómo va a jugar eso en las cuentas fiscales? Bueno, hay efectos que van de los dos lados, o sea, se recaudarán más de algunos impuestos, los ligados al comercio exterior, pero generalmente las recesiones, primero, tienen efectos políticos y segundo, se recauda menos. Pero vamos a suponer que la cuestión fiscal no es la más preocupante en este caso. Lo preocupante es que 2 años de estancamiento recesivo, ni la política ni el país va a aguantar. Entonces, el año 26 tiene que ser un año de ajuste, un año de redireccionamiento, de reseteo, como dicen algunos, hacia un año 27 en el que ya la economía está en franca recuperación y direccionada hacia el crecimiento. Pero inevitablemente, pero no podemos pensar, ahora, en ese contexto no va a haber una entrada de capitales voluntaria al país en el año 2026. Es el año de demostrar que se puede y que con un buen replanteo de políticas, que de nuevo lo fundamental está hecho, lo único que se requiere son cambios relativamente marginales que hacen a la política monetaria y cambiaria. Va a haber el tema político, por supuesto, va a estar de por medio, pero con gobernabilidad y con buena política monetaria, cambiaria, de reservas, etcétera, es posible. Mi único consejo sería, bueno, si hay que hacerlo, háganlo lo antes posible, háganlo desde el día 27, no esperen o se metan en el tema del gradualismo o del tema del intervencionismo, y debe ser
hecho con toda convicción, porque la gente quiere saber que cuando decida finalmente invertir en pesos, no le van a meter otro cepo, ¿no? Está bien. Martín, ¿tenés una última breve? O, no sé. Sí, Cotani, ¿usted cree que, cómo ve esta cuenta que se hace respecto de la cantidad de la deuda de Argentina? Hay una controversia si baja, si sube sobre la contabilidad. ¿Cree usted que la cuenta que hace el gobierno, que habla de que redujo en 40.000 millones la deuda, es correcta? Bueno, la dinámica de la deuda en el corto plazo depende de muchos factores, inclusive del propio nivel del tipo de cambio real y demás. Sí, si el base, estamos hablando de la deuda fuera de las agencias del sector público, o sea, la deuda que está en manos de organismos y bonistas. Yo no he hecho las cuentas, pero es perfectamente posible. No creo que el gobierno mienta o altere los resultados en ese sentido. Y la deuda no es un problema en tamaño. O sea, con el país en crecimiento, la deuda que la Argentina tiene en el mercado o fuera, digamos, del propio sector público es una deuda totalmente manejable.